Estamos aquí reunidos y reunidas el día de hoy en nuestro programa Habla Bio Bio. El día de hoy vamos a hablar sobre educación. Tenemos unas invitadas muy especiales. Vamos a conversar con Agustina Cifuentes y con Mía Farías, que son estudiantes del Liceo Polivalente de Las Salinas, Talcahuano. Hola Mía, Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida Agustina. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿dónde queda su liceo? Bueno, el Liceo Polivalente Las Salinas queda en la comuna de Talcahuano, en la calle Almirante Neff y en el sector Las Salinas. Mire. Agustina, este liceo queda, ¿cierto?, en Talcahuano. Sí. ¿Ya? ¿Y qué tiene de especial este liceo? ¿Por qué las invitamos en este día? Bueno, el liceo lo que tiene de especial es que es un liceo técnico y no solamente es técnico, sino también manejan el científico humanista. ¿Ya? ¿Y qué significa eso, científico humanista? Que los preparan para dar la PAES, para dar la prueba de admisión a la enseñanza superior. Ah, lo que era antes la PSU en mi tiempo y antiguamente claro, la prueba de actitud académica. Sí. Sí. A veces uno está un poco desactualizado y le han cambiado varias veces el nombre. Eso no he contado. Sí. ¿Y qué carreras técnicas tiene este establecimiento? Tiene el técnico portuario y el administración en logística. ¿Y de qué se trata el técnico portuario? Bueno, el técnico portuario se trata sobre todas las cargas que llegan a los puertos y el administración en logística sobre más que nada los que ordenan las bodegas en todas las empresas, como Falabella, los supermercados, todo. Ah, en el retail. Sí, claro. Mira qué interesante. Bueno, les digo, vecinas y vecinos, estamos aquí con estas invitadas especiales porque me contaban ellas que en su liceo se hacen cosas muy interesantes y que no tienen la difusión que les gustaría que tuvieran. Así que me pidieron, ¿cierto?, que les pudiera invitar en este programa. Mía, ¿qué actividades especiales realizan en este establecimiento? Bueno, en el establecimiento tenemos bastantes actividades divertidas y a la vez obviamente educativas. Por ejemplo, tenemos la actividad que estamos haciendo gracias a la profesora Fernanda, nuestra Miss, que es sobre un jardín reciclable. También estamos con el profesor Nelson Sendra, que tiene su huerto, que obviamente tiene plantas medicinales y bastantes cosas reciclables. Ah, y están yendo por el lado de del cuidado del medio ambiente. Claro. Y de hacer conciencia sobre las problemáticas del medio ambiente. Miren, ¿qué problemáticas creen ustedes que hay en la educación, chiquillas? Problemáticas en la educación. Como por ejemplo, ustedes me hablan, ¿cierto?, que están trabajando con el tema del medio ambiente. ¿Cierto? ¿Qué función cumple ahí la educación? Porque al nosotros pensar, ¿cierto?, en cómo llevar estas ideas a las personas y cómo hacer que tengamos, ¿cierto?, una vida más armoniosa entre la naturaleza y las personas, muchas veces pensamos, ¿cierto?, que eso no va a ocurrir, que a las personas no les interesan estos temas. Y yo veo aquí chiquillas jóvenes que sí están interesadas en esos temas. ¿Cómo creen ustedes que en educación se podría potenciar ese tipo de proyecto? Agustina. Bueno, primero tener igual adultos que nos motiven a eso, porque yo encuentro que si no vemos que ningún adulto o alguien superior a nosotras se involucra en esas cosas, como que, o sea, la generación la va a dejar botar, porque como que hay gente que no es consciente del medio ambiente. Ya. Hay una chica que viajaba por todos los países motivando, ¿cierto?, que la gente se preocupara por los temas medioambientales.
¿Se acuerdan? Hay una chica que... Greta creo que se llama. Sí. Yo creo que la juventud también tiene que involucrarse, no solamente necesitan, ¿cierto?, que los adultos les empujen, sino que la juventud también tiene que a lo mejor no ser tan pasiva a veces. ¿Qué opinas tú? Sí, tiene razón en eso, que nosotros también deberíamos involucrarnos más, pero ahora, no sé, como que esta generación está como muy metida en otros temas, como que ya no le interesa mucho sobre el medio ambiente. Es muy poco el porcentaje de personas que están interesadas en cuidar nuestro medio ambiente y no dañar, obviamente, el medio ambiente. Mía. Supe, Mía, me contabas antes de que comenzara el programa que habías asumido un cargo en el centro de estudiantes en tu establecimiento. Sí. Mi profesora, la Miss, me invitó me propuso entrar al centro estudiantil y yo le dije que sí. Que ibas a ir a dar la pelea por el liceo. Por ese cargo también. Sí. Mi cargo quedó en tesorera. Ah, vas a ser la tesorera, ¿no? La que tiene las lucas. Claro. Sí, ahí se necesitan personas que sean honestas, ¿cierto? Sí. Que sepan llevar las cuentas. Obvio. Sí, mira qué bien. Hay que improvisar. ¿Y qué te motivó a ingresar al centro estudiante? Mi profe. La profe a mí siempre me motiva a hacer muchas cosas. Es como un apoyo para mí. En este establecimiento se preocupan mucho del tema emocional, parece, y de empujarles en los temas de liderazgo. ¿Qué tipo de actividades se hacen, Agustina, respecto a eso? Se hacen muchas actividades en las que no solamente los cursos, sino todos de diferentes cursos pueden participar. Por ejemplo, las alianzas, los días importantes. Las efemérides. Sí. Todo eso, aparte de que se preocupen de que sea educativo, también nos ayuda a tener más relaciones sociales y aparte que los profesores son súper preocupados de nuestro bienestar. Sí, a mí me contaban, ¿cierto?, antes de comenzar el programa que tenían mucho énfasis en lo que era el arte, lo que era el deporte, algunos talleres en ciencias también. Sí. De hecho, está el día, hacen actividades para el día deportivo y ponen obstáculos, así, hartas cosas súper interesantes y divertidas que los alumnos se atreven a hacer. Sí, la infraestructura del colegio igual se han preocupado de manera autodidacta, me contaban. Sí. Hacer proyectos. ¿Cuáles son los desafíos para un estudiante en un centro de alumnos? Disculpe, ¿cómo? ¿Qué consejos les darías tú a las personas que te están escuchando, ¿cierto? A los estudiantes. Hablábamos de que se involucraran un poco más, ¿cierto? En poder sacar adelante algunas ideas en sus establecimientos educacionales, que no sean tan pasivos, ¿cierto? Claro. Y tú tomaste un desafío en el centro de estudiantes. Sí. ¿Qué consejo les darías tú a las personas que a lo mejor no se motivan, a lo mejor dicen, no, por aquí me voy a meter en el centro de estudiantes, es muy complicado? Que se atrevan, que vida solamente hay una y que si se le abren oportunidades, que las aprovechen. No desaprovechen las oportunidades que les da la vida porque después se van a arrepentir. Así que se atrevan. Pierdan el miedo. Que pierdan el miedo. Claro. Muy bien, Mía. Sí. Bueno, también conversábamos, ¿cierto?, un poquito fuera de cámara sobre lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto?, en temas de educación. Hace poquito en la Cámara de Diputados, hace como una semana aproximadamente, se aprobó, ¿cierto?, sacar el sistema que hay ahora de tómbola y volver a los sistemas antiguos,
de selección de las personas que ingresan a los establecimientos educacionales, tanto a enseñanza básica como a enseñanza media. Ustedes saben que ahora cuando ustedes ingresaron al establecimiento, porque este es un establecimiento público o particular, Público. es un establecimiento público. Sí. Entonces ustedes tuvieron que hacerlo a partir de una llamada tómbola, ¿cierto? Que es un sistema donde ustedes ingresan sus datos y van postulando y los van colocando en los establecimientos que están más cerca de su domicilio, ¿cierto? Claro. ¿Qué opinan ustedes respecto a este sistema? ¿Cuáles son los pros y los contras respecto a eso? La verdad tiene altas ventajas al que ningún estudiante quede afuera, porque si no me equivoco antes, cuando hacían las elecciones para decidir qué estudiante entraba, era algo discriminatorio, por decirlo, porque obviamente veían las notas, el diario de vida y todo, o sea, cómo era antes. Y basándose en esos hechos, obviamente no los escogían y los mandaban para otro lado. ¿Qué cosas piensas tú que deberíamos ver? ¿Cómo debería ser un sistema, Agustina, de admisión? Bueno, ahora encuentro que estaba un poco más justo, sí, porque como decía la mía, lo de la tómbola igual era un poco discriminatorio por el hecho de que no aceptaban a cualquiera. Y ahora encuentro que es mucho mejor que la hayan quitado, porque independiente del estado en el que esté la persona, igual tiene la posibilidad de poder estudiar y de hacerse una educación. Hay mucha gente que no está muy conforme sí con el sistema de tómbolas porque, por ejemplo, habían familias que toda la familia había estudiado en un colegio X, ¿cierto? Y querían que también sus hijos estuvieran en ese establecimiento y no pudieron ingresar porque la tómbola lo envió a otro lugar. Y ha sido una discusión súper fuerte respecto a quién elige, cómo eligen. Eligen los estudiantes, eligen los papás, con qué criterios se elige. Y ha sido tan fuerte ese tema de que los papás sienten que no pueden elegir dónde colocar a sus niños, niñas, que ha llegado, ¿cierto?, a hacer una discusión en la Cámara de Diputados. De hecho, fue aprobado sacarlo. Ahora faltaría que se pronunciaran los senadores. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Que sí, tiene razón eso sobre que los papás se quejaran por no querer, porque las tómbolas solamente nos mandaban solamente a establecimientos que estuvieran cerca. Que está bien también, pero sí, obviamente también la decisión de los papás cuenta, el de dónde quieren mandarlos y si no salen. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser un buen criterio de selección? Porque la verdad es que los colegios, ¿cierto?, tienen ciertos cupos. No pueden recibir a todos los que quieran ir. Bueno, ya tenemos un criterio que es la cercanía, ¿cierto? Que sea un lugar, un espacio que sea cercano. Sí. Podría ser también el hecho de que los padres pudieran ir a ese establecimiento y inscribir a los niños, obviamente, y ver si que no se fijaran tampoco tanto en las cosas malas, ¿me entiendes? Verle potencial a ese alumno y así poder dejarlo en ese establecimiento, que no solamente los manden a cualquiera, que esté cerca. Ya. Que de los establecimientos que están cerca pudieran los estudiantes seleccionar. Claro. Ya, O también los que no estén cerca. También tener la posibilidad de ir a otro que no esté tan cerca. Claro. Pero ahí le va a quitar el cupo al que vive cerca. Es verdad, tienes razón.
interesante debate porque se han hecho, ¿cierto? Muchas críticas a este sistema, pero no se han escuchado como ideas como para mejorar este sistema o, ¿cierto? A lo mejor si algo no me gusta, ¿cuál es la propuesta para las mejoras? ¿Cierto? Es como, no, hay que quitarlo porque está malo, pero ¿qué hacemos? ¿Volvemos al antiguo? ¿Cierto? ¿Cuál es la nueva propuesta? ¿Cuál es la propuesta que se hace para superar esto? A lo mejor es perfectible también el sistema. Claro. Hay que ver, ¿cierto?, los pros y los contras. Sí. También en esa misma discusión se habló sobre la ley de aula segura. Para colocarlas un poquito en contexto, es una ley que se discute, ¿cierto?, y se aprueba y se implementa para poder enfrentar la violencia en los establecimientos tanto públicos como privados. La ley de aula segura. Y hace poquito también se discutió sobre si era justo, por decirlo así, que las personas, ¿cierto?, los estudiantes que sean sancionados por aula segura no tengan derecho, por ejemplo, a la gratuidad. De hecho, se aprobó en la Cámara de Diputados esa idea. O sea, podría ser, pero es que también si se pone a pensar, tiene que, por ejemplo, a veces los alumnos son así por la crianza que tuvieron. O sea, los alumnos se basan y se comunican como en cómo los criaron en su familia, viendo la comunicación que tienen sus padres o con el tutor con el que vive. Entonces yo creo que para esa gente, que esos alumnos que son obviamente violentos, agresivos, tratar de ayudarlos de otra forma para ver si ellos quieren mejorar y ver si tienen un futuro. O sea, hablarles de que obviamente esa no es la forma de comunicación, la agresividad no es buena, y hablarles de que la comunicación, las cosas se hacen hablando y sin agresividad. Entonces, si esa persona quiere mejorar y cambiar su agresividad, sí darles la gratuidad, sí que logren mejorar. O sea, tú dices darle como una oportunidad. Claro. No ser tan tajante Así que solamente se queden con tú sabes que las personas que son sancionadas por esa ley son personas que a lo mejor, estudiantes que a lo mejor cometieron algún delito o, no sé, fueron con armas al colegio, o hicieron daño a la infraestructura, o hicieron daño a algún compañero o compañera. ¿Cómo podríamos enfrentar entonces esa violencia que no solamente está presente, ¿cierto?, en las escuelas, sino que ahora se está haciendo presente también en los CEFAM? ¿Se acuerdan que hubo un caso en San Pedro, que entraron, ¿cierto?, disparando a la sala de espera? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? La verdad, eso ya es demasiado. O sea, no solamente es agresividad con palabras o física a golpes. Ya eso es, hablamos de tema con armas. Ya eso sí está bien. Igual podría preguntarle, o sea, ¿por qué haces esto? ¿Qué es lo que te causa tanta rabia para ir a un lugar a solamente hacer eso? Ustedes plantean que deberían haber programas especiales para esas personas. Programas especiales, ¿cierto?, lugares especiales, porque claro, ahí hay una colisión de derechos también. Por un lado, ¿cierto?, unos estudiantes que tienen el derecho a tener un entorno seguro, ¿cierto?, la comunidad educativa, estudiantes, profesores, ¿cierto?, toda la comunidad educativa. Y por otro lado, el derecho que tienen las personas a poder educarse y a insertarse en la sociedad. ¿Qué opina usted, Agustina? Bueno, o sea, igual opino que sería buena idea aplicar ese método porque, como dice la mía,
todo tiene un significado, todo tiene que ver con el entorno en el que las personas están. Y ya cuando es como así tan grave, llegar disparando a un lugar, yo creo que ya hay que tomar medidas más fuertes, porque eso ya no es solamente del entorno, es porque uno igual es dueño de sus propias decisiones. ¿Y lo solucionaremos quitándole gratuidad? Llegando a un tema así fuerte, muy fuerte, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pero tiene que ser así muy grave como para quitarle la gratuidad a alguien, porque todos tienen el derecho a estudiar, pero ya siendo muy grave, yo creo que ya sería buena opción. Pero ¿y los estudiantes que cometan delitos y que, por ejemplo, no sean de la educación pública, a lo mejor la gratuidad no les interesa tanto? Un estudiante que sea de un colegio particular y que sus papás tengan los medios como para estudiar, ¿cierto? A pagar sus estudios superiores sin ningún problema, en realidad esa sanción no va a ser tan fuerte. Va a ser fuerte para las personas, ¿cierto?, que vienen de familias de escasos recursos o que... Porque para obtener la gratuidad uno tiene que tener cumplir ciertos requisitos. ¿Qué opina usted de eso? En ese caso, si uno viene de recursos más altos, yo encuentro que debería como que verse su hoja de todo y quizás quitarle la opción de estudiar, porque ellos tienen los recursos para pagar sus estudios y no postular a la gratuidad. Entonces igual encuentro que sería un poco como injusto que a las personas de bajos recursos le quiten la oportunidad de una gratuidad y tener unos estudios, y que a las personas de mayor recursos, aunque hagan algo malo, tengan la oportunidad de igual pagarse sus estudios. O sea, en realidad como que se conectó una cosa con otra que no tiene tanta relación. O sea, por supuesto, si alguien comete un delito, tiene que recibir una sanción. No podemos dejar, ¿cierto?, un delito sin sanción, ¿cierto? Pero el tema, ¿cierto?, de los estudios no debiera ser la forma de castigar, ¿cierto? Es como si yo de castigo le dijera a la mía, vas a hacer una prueba de matemática. No tenemos que relacionar una cosa con otra, ¿cierto? Uh-huh. Sí. ¿Qué cosa podríamos hacer para poder evitar situaciones de violencia en los establecimientos educacionales? Hablar. ¿Qué cosas hacen, por ejemplo, en su establecimiento educacional? ¿Qué les ha resultado? En nuestro establecimiento, los profesores hacen los socioemocionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los socioemocionales? Es una encuesta en la que tiene hartas preguntas sobre de cómo tú te sientes, de lo que tú haces, si te sientes así, qué tanto tú estás mal o tan bien. Se va basando en eso, en las emociones del alumno. Ah, ya. ¿Y qué hacen con eso? Después eso lo revisan y obviamente ayudan a los que hayan, su porcentaje haya sido así como que muy malo, así como que no, esta persona obviamente necesita un apoyo porque en su casa lo más probable es que no lo esté recibiendo. O sea, en la escuela no solamente se trabaja el aprendizaje, sino que también la socialización y lo socioemocional. Bueno, después de la pandemia, la verdad es que la sociedad completa quedó un poco resentida respecto a la salud mental. Es algo cierto de lo que en realidad como comunidad, ¿cierto?, como territorio y como país tenemos que hacernos cargo también. ¿Usted cree que hubieron efectos después de la pandemia? ¿Cómo vivieron ustedes la pandemia, chiquillos? Horrible. ¿Sí? Horrible. ¿Horrible por qué? Porque aparte que las clases online eran muy difíciles, porque aparte que, por ejemplo, en mi caso, las horas eran muy cortas y no entendía nada, porque yo me podía quedar dormida y
pasar de listo, pasar de largo. O sea, ¿tú te quedabas dormida en las clases? En ocasiones, Dejando al ocasiones. profesor ahí hablando En a ocasiones. una cámara, al vacío. Sí, y también en mi caso, los dos cursos, el séptimo A y séptimo B estaban juntos. Y era mucha gente y como que el profesor no tenía tanto tiempo de estar con los dos cursos y después pasar 45 minutos y te tocaba un recreo y después otra clase. Y era muy corta. Y el problema del internet, la señal, de que otros dejaban la cámara ahí nomás, igual era difícil. Bueno, ahí se visualizó también de que pensábamos que toda la gente, sobre todo los chiquillos de la edad de ustedes, que eran nativos digitales, que se manejaban con el computador y nos dimos cuenta que no era tan así. Sabían revisar las redes sociales solamente. Sí, se visualizaron hartas cosas también. También se visualizaron problemáticas que habían en las familias. Claro, cuando se prendía el micrófono solo podía escuchar las peleas íntimas o conversaciones íntimas de las personas del fondo. En mi caso, las clases online me costaron demasiado. O sea, yo me acuerdo, por lo que recuerdo, cuando me pasaba materia, el audio de la profesora se escuchaba muy mal y como que tardábamos más en que su audio se escuchara mejor que en la explicación del tema. Así que mucho no me acuerdo de las materias que pasamos. Y tuvieran que hacer entonces un esfuerzo mayor cuando ingresaron a la enseñanza media. Claro, sí. Para mí fue muy nuevo. Entonces las computadoras no reemplazan al profesor. No, No. es mejor presencial. Sí. 1000 veces. Sí. Bueno, también desde un computador, estudiar desde un computador es un poco impersonal. Tampoco tienen el momento de poder compartir con compañeros, con compañeras, de poder organizarse, y yo creo que eso también afectó a nuestra sociedad. Sí. De que vamos a tener ahí una generación que hubieron algunos años de socialización que no tuvieron. Es verdad. ¿Cómo, sí, costó mucho. ¿Cómo les impactó eso cuando ustedes ingresaron después a enseñanza media? Pues a mí no me costó mucho hacer amigos, pero sí era muy nuevo ver gente así con cierto estilo de música, de gustos, personas que eran buenas o personas que eran con personalidades muy diferentes a mí. Y normalmente en mi curso éramos muy poquitos, entonces como que yo nos sociabilizaba solamente con algunos. Y después llegar a un curso en el que eran como 30 alumnos, era como, intimidante para mí. Fue muy difícil. ¿Cómo fue tu experiencia, Agustina? El liceo igual fue raro, pero como que nunca me ha costado socializar, sí. Pero tampoco como que elijo al tiro, como que prefiero mirar y después... ¿Eres selectiva con tus amistades? Sí, pero igual fue raro, sí, porque, yo siempre he estado en un curso grande, pero igual habían hartas personas muy diferentes a las que yo he vivido. ¿Cómo creen ustedes que eso afectó a todos los estudiantes del país? Que igual para todos fue raro. Fue como que haberte desconectado tanto y después volver a conectarte fue como cuando te quedáis sin internet y no sabéis qué hacer. Y después llegáis y hay como 1000 historias ahí. Y fue igual mucho que fue difícil igual porque a algunas personas se le hizo ansiedad, depresión, y como que esas personas, las demás, lo miraban como mal y las dejaban excluidas y no socializaban con ellos. Les costaba más socializar al volver a clase. Sí, o sea, estamos entonces ahí al debe de poder trabajar el tema socioemocional. ¿Qué creen que es más importante? ¿Dedicarse al tema socioemocional o a poder ver los baches que tuvimos, ¿cierto? En las asignaturas? Porque
hay algunas materias que tuvimos que pasar rápidamente. En mi opinión, lo más importante siempre van a ser las emociones. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú te sientas, me voy a poner de ejemplo. Ya, vamos a ser autorreferentes. Por ejemplo, yo hay veces en la que yo me siento muy cansada, así con mucha pena, así como que no quiero hacer nada. Entonces eso a veces me afecta mucho en los estudios. Entonces yo siento que la importancia de cómo tú te sientes es también, se refleja mucho en tus notas. Mira qué interesante. O sea, es mucho más importante que el estudiante esté motivado. Y porque sin salud mental no hay nada, la verdad. No podía hacer nada si tú mentalmente no estás bien. Pero hay colegios en donde le ponen mucho énfasis a prepararlos para pruebas estandarizadas, para, no sé, la PAES que se llama ahora, y obtienen buenos resultados en esos indicadores. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Esa será la mejor forma de poder decir que ese establecimiento es bueno y este, cierto, no es tan bueno? Yo creo que... ¿Por Porque qué? yo creo que un establecimiento bueno no solamente se tendría que enfocar en, no sé, en tener materias más difíciles o tener clases más largas, sino preocuparte de la salud mental de tus alumnos, porque la verdad que no tiene que ser el liceo más grande, sino tiene que ser preocupado de la gente que está ahí. Sí, porque si no te puede causar mucho estrés académico, claro. Solamente esa persona el establecimiento te prepare solamente en tus notas y te diga, no, tienes que hacer esto, para tú tener buen futuro, es como muy agotador porque... Y van a faltar herramientas también. Sí. Claro, y además que te causa, por ejemplo, una dependencia en tus notas. Por ejemplo, si tú dices, no, tengo que estudiar para sacarme un 7, y tú cuando estudias y al final el resultado no es un 7, es, por ejemplo, un 6-8, hay harta gente que dice que eso es muy bueno, pero esa persona al estar siempre acostumbrada a que tiene que ser todo perfecto para tener un buen futuro, eso le afecta demasiado. Bueno, y aparte que está demostrado, ¿cierto? Se han hecho estudios y está demostrado que las personas más exitosas no necesariamente son las que tenían por 7, sino que las que logran habilidades que los preparan para la vida. Que tienen resiliencia, ¿cierto? Que tienen, ¿cierto? Cuando tienen algún fracaso logran levantarse. Eso no quiere decir que la meritocracia no sea importante, que sacarse buenas notas, ¿cierto? A lo mejor es un reflejo del esfuerzo también, ¿cierto? Pero hay que ponerlo, a lo mejor, ponerle el porcentaje que corresponde a cada cosa. Hay que tener una balanza entre las dos. Tener una balanza, ¿cierto? Sí, un claro. equilibrio. Sí. Muchas gracias, chiquillas. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a seguir conversando sobre educación y cómo está el tema de la educación en nuestro país. Y vamos a, ¿cierto?, ver qué cosas más se realizan en este establecimiento educacional que es el Liceo Polivalente de Las Salinas Talcahuano.